Saludos a todos, queridos sanjuandeguinos. Aprovecho en este día para saludarlos desde este lugar donde muchos de ustedes han hecho sus retiros espirituales, aquí en la casa del Padre Bernardo. Siempre hay que volver a los lugares donde uno tuvo ese primer encuentro con el Señor, porque es lo que tenemos que reavivar constantemente. Porque solo los que se han encontrado personalmente con el Señor son aquellos que tienen la fuerza y son capaces de seguirlo durante toda la vida, porque recordemos que esto no es solamente por unos meses, unos años, sino que el Señor nos llama a un discipulado de toda la vida. Hasta que demos el último suspiro en esta tierra, lo seguiremos a Él. Por eso en este mes que seguimos contemplando el Sermón de la Montaña, estamos hablando de la importancia de ser cristianos auténticos, de ser hombres y mujeres que puedan vivir en la verdad. Y hoy vamos a meditar sobre 3 voces de la mentira y 3 voces de la verdad que aparecen en el Evangelio. Por eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Allí leemos: Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a vivir en la verdad, como hemos estado meditando durante todo este mes. Y sin embargo, la verdad viene de poder escuchar bien, porque muchas veces escuchamos voces de la mentira que nos van guiando por caminos falsos en nuestra vida. Pero cuando escuchamos la voz de la verdad, realmente empezamos a caminar por el camino de lo cierto, de lo verdadero. Y esa es la invitación de Jesús para cada uno de nosotros. Fíjense lo que pasó en este pasaje. Jesús se acerca a Cafarnaúm. Esa es la ciudad donde Él realizó todo su ministerio, su comunidad, donde Él vivía con sus apóstoles y desde ahí salía a misionar a otros lugares. Y al llegar a Cafarnaúm se da cuenta que en su propia comunidad, en su propio pueblo, en su propio lugar, hay un hombre poseído. Y este demonio empieza a hablar mucho, empieza a gritar: ya sé quién eres, Jesús Nazareno. Eres el Santo de Dios, has venido para acabar con nosotros. Y sin embargo, fíjense cuál es la palabra de Jesús: cállate y sal de este hombre. Cállate y sal de este hombre. Jesús calló a los demonios, los hizo silenciar. Sin embargo, dice el Evangelio que al mismo tiempo todos estaban asombrados de la autoridad con la que hablaba Jesús. Por eso hay voces en nuestra vida, hermanos, que tenemos que silenciar, y hay otras voces en nuestra vida que tenemos que escuchar. Son 3 voces en esta vida que tenemos que silenciar. La primera es la voz del demonio. El demonio, dice la palabra de Dios, es el gran mentiroso, es el gran engañador, es el acusador de los hombres. Si tuviéramos que imaginarnos el demonio de algún modo, tendría que ser siempre así, con un dedo apuntándonos. El demonio es el que nos tienta y luego nos acusa,
Por eso cuando uno escucha las voces del demonio, empieza a escuchar voces de condenación en su vida. Que tú no eres bueno, que tú no sirves, que qué haces aquí, qué haces yendo a la iglesia, si yo te conozco, y nos empieza a acusar, acusar y acusar y acusar. Y de repente nos sentimos que somos totalmente indignos de seguir a Dios. Esa es la primera voz que tenemos que silenciar, una voz de mentira, que es la voz del demonio. La segunda voz que tenemos que silenciar es la voz del mundo, que es una voz muy poderosa también, y es una voz muy engañadora. La voz del mundo nos susurra todo el tiempo, a través del teléfono, a través de la televisión, a través de otras personas que están lejos de Dios. Y así la voz del mundo nos empieza a decir que lo material es lo más importante, que solamente vales por la ropa que vistes, por el coche que manejas, el auto que manejas, por qué bien se ve tu familia, y así. El mundo nos empieza a engañar, nos empieza a hablar y a susurrar. Y es una voz muy fuerte y muy potente. Esta es la segunda voz que tenemos que callar y silenciar. Y la tercera voz que tenemos que silenciar en nuestra vida es la de la carne. Dicen todos los grandes santos que están los apetitos más bajos, es lo que llamamos la carne, que tienen una voz, que hablan y nos van pidiendo. Y así eso puede llevar a muchos engaños en la pareja, a infidelidades, a robos, a enojos irracionales. ¿Por qué? Porque la carne nos va pidiendo, nos va engañando y nos va haciendo pensar que tenemos que darle rienda suelta a esos deseos de la carne. Por eso, queridos hermanos y hermanas, quiero invitarlos a que en este día podamos decirle con Jesús a estas tres voces: cállate, cállate, silencio en mi vida. Yo quiero escuchar a Dios. Por eso, ¿cuáles son las tres voces de la verdad? Las tres voces de la verdad son la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de nuestros pastores y la voz de nuestra comunidad. Esas tres voces nos hablan la verdad. En primer lugar, la voz de Dios, que escuchamos a través de la oración y en la lectura de su palabra, cuando venimos al grupo y cuando oramos en nuestras casas, cuando vamos a la adoración y a la misa diaria. Y en esos lugares podemos escuchar la voz de Dios. Y es como respirar un aire fresco. Cuando uno viene del mundo, de la carne, del demonio, uno entra en oración, uno entra en la iglesia, uno entra en el templo de Dios y ahí enseguida uno empieza a escuchar palabras de verdad, palabras que vienen de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, escuchamos palabras de verdad de nuestros pastores, de aquellos que nos enseñan la fe y que nos van transmitiendo, que quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso a través de nuestros pastores, sea que hable el Papa, sea que hable un obispo, también el pastor de cada una de las parroquias de ustedes, y también aquellos padres y hermanas que en el San Juan Diego nos van guiando. Y así podemos escuchar la palabra de Dios, palabras de verdad. Y por último, la voz de nuestra comunidad, es decir, aquellos hermanos y hermanas que están en mi grupo y que quieren lo mejor para mí también y que me van a dar una palabra de Dios. Muchas veces cuando tenemos problemas, dificultades, vamos a esos amigos que quizás no tienen tanta fe o aquellos familiares que no tienen tanta fe. ¿Y cómo nos van a aconsejar? Sin fe, sin fe. Sin embargo, cuando uno trae esas cosas al grupo, es el grupo el que me va a animar. Son los amigos en la fe, aquellas personas que el Señor ha puesto a mi lado, los que me van a animar, los que me van a hablar palabras de verdad. Por eso, queridos hermanos y hermanas sanjuandeguinos, quiero invitarlos a que en este mes podamos silenciar esas voces que hablan mentiras en nuestra vida y poder escuchar aquellas voces que nos hablan la verdad de Dios, de quienes somos. Les deseo que todos tengan muy buenos retiros de profundización para que así puedan ser encendidos nuevamente en el fuego
Para aquellos que no van a estar participando, pero estarán en los equipos de los retiros o harán su retiro de inicio por segunda vez, que también puedan tener muy buenos retiros, para que renovemos a toda esta comunidad de San Juan Diego y así nos volvamos en la iglesia y en el mundo como la levadura en la masa, para que podamos dar mucho fruto. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.